Bueno, pues hemos estado platicando ya desde hace tiempo de qué está pasando con este argumento del gobierno de Estados Unidos en contra de México, de decir que no están haciendo nada para combatir la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado, ese mismo crimen organizado que Estados Unidos ha catalogado ya de terrorista. Y bajo esta etiqueta de terrorismo, ¿qué es lo que puede o no hacer el gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano? Lo que hemos visto hasta ahora, y se distinguía la semana pasada, me parece de manera mucho más clara, es que mientras que el gobierno de México, el gobierno federal, va por los criminales. Incluso el fin de semana, cuando anunciaba esta estrategia antiextorsión, decía, hasta las cárceles se van a ir a meter a revisar, a buscar quienes están extorsionando. Mientras ellos van en el gobierno de México en estos operativos físicos, digamos, de detención, de contención, de combate, el gobierno de Estados Unidos, con lo que vimos con estas tres instituciones financieras de México bajo la investigación del Departamento del Tesoro, es que van por el bolsillo, por el financiamiento de los grupos criminales. ¿Qué significa, qué representa esto? Javier Rueda, economista, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Erika, Jonathan, ¿cómo están? Muy buenos días. Contento de poder empezar la semana con ustedes y sobre todo con un tema que nos ha ido acompañando a lo largo de las últimas semanas. Y que curiosamente se vuelve económico, Javier, porque, a ver, nos han explicado los expertos en materia de seguridad que este enorme poderío para comprar armas, para sobornar autoridades, para abarcar territorios, tiene que ver con la operación financiera de los grupos criminales. ¿Qué está pasando con esta estrategia por parte de Estados Unidos? Bueno, a lo largo de lo que han sido las últimas semanas hemos encontrado las notas relacionadas con entidades financieras nacionales que siguen estando vivas y que a partir de ahí pues han empezado a generar un revuelo significativo, sobre todo para las personas que tenían diferentes cuentas o diferentes operaciones con estas instituciones y que al paso de estos días va pasando el tiempo evidentemente y no se resuelve. La verdad es que cuando hablamos de estos temas, hablar de narcotráfico es hablar de uno de los temas pues más controversiales, aunque muchas veces también pensamos que solo son drogas, armas o violencia. Quizá, como bien decías, Erika, la columna vertebral es el dinero, ¿no? Y a partir de ahí Estados Unidos pues ha puesto gran parte de su energía en detectar, en poder sobre todo seguir y frenar ese flujo de dinero que mantienen vivas todas las redes criminales y que en primero podríamos marcar como objetivo principal entender que esta estrategia estadounidense es multidimensional, es decir, abarca diferentes aspectos que no solo es perseguir capos, que no solo es perseguir delincuentes, sino también entender que para poderlos atrapar y para poder dar una lucha pareja a esta línea del narcotráfico, uno de los puntos importantes es sofocar la economía. Cuando hablamos de sofocar la economía del narcotráfico, hablamos de 5 elementos importantes. En primer lugar, el sistema financiero. También hablar de las alianzas y la cooperación que se debe tener entre los diferentes países involucrados. Las nuevas tecnologías y la inteligencia financiera, que es otro de los temas importantes. Y, por supuesto, la extinción de un dominio o las redes que se van marcando por el narcotráfico junto a las nuevas rutas y los métodos físicos. La verdad es que este trabajo que se está manejando de una manera muchísimo más acentuada, sobre todo por la parte estadounidense, pues tiene ciertas repercusiones y hay que entender que esos pilares clave hacia lo que es el sistema financiero, pues empiezan a estar valorados por un Estados Unidos que ha montado ya redes muy sofisticadas en el mundo de la detección, del lavado del dinero, etcétera, etcétera. Los bancos, hay que decirlo, y esto es muy importante, Erika, por ley, deben reportar las transacciones sospechosas, sobre todo las que son aquellas mayores a $10,000, y a partir de ahí tenemos un semáforo en donde la llamada FinCEN, junto con instituciones como FAC, que muchos la conocen por las sanciones económicas que ha ido emitiendo, pues pueden congelar cuentas, bloquear propiedades y perseguir redes internacionales de lavado, como lo que ha empezado a suceder aquí en el país, sobre todo con 3 entidades financieras, y que a partir de ahí, bueno, pues se ha detonado toda la parte de qué se puede y qué no se puede hacer en esta lucha contra el narcotráfico, en donde la balanza parece que no está tan nivelada. Ahora, Javier, ¿hasta dónde va a llegar Estados Unidos? Porque una cosa es investigar instituciones financieras que operan en México y otra cosa, pues sería ir mucho más allá e incluso bajo el argumento del financiamiento de los grupos delictivos, te lo pregunto, ¿podrían interferir o intervenir en cuestiones financieras que tengan que ver con instancias gubernamentales? Es decir, cuentas bancarias, transacciones, etcétera. ¿Podrían entrar ahí?
Es una muy buena pregunta porque Estados Unidos no hace solo lo que va haciendo la detección, ¿no? Es decir, no solo señala, no solo gestiona todo lo que es ese señalamiento hacia las entidades que posiblemente pudieran incurrir en esos lavados de dinero, sino que detecta esas entidades y a partir de ahí aplica estrategias que se apoyan en una cooperación internacional, por ejemplo, con países como México, evidentemente Colombia, Guatemala, Panamá, etcétera, etcétera, pero además hay que ver que ya hay acuerdos de colaboración con agencias como la DEA, como el FBI o como el Departamento mismo del Tesoro. En América Latina, por ejemplo, se ha instalado ya equipos binacionales para rastrear todos estos tipos de movimientos, todas estas rutas de dinero, y un ejemplo fue la iniciativa Mérida, que trataba un poquito hacia lo que podría ser el control de armas, la seguridad y sobre todo la modernización de aduanas y las capacidades financieras contra el crimen. Sobre la pregunta orientada a qué tanto puede hacer Estados Unidos, la verdad es que Estados Unidos ataca las estructuras económicas del narco, incluyendo estos testaferros o empresas fachada, que a partir de ahí permiten blanquear dinero, pero que dentro de lo que es la ley de extensión de dominio, claro que pueden quitar la parte de propiedad, claro que pueden inferir en el mercado financiero y, por supuesto, pueden congelar diferentes operaciones. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las 3 entidades mexicanas que se encuentran relacionadas con esta aclaración hacia lo que son los factores del trabajo con el narcotráfico y en donde Estados Unidos ya instó lo que es retirar el capital, retirar operación y estar a lo largo de lo que ha sido, después del llamado 21 días, la prórroga para poder sacar el capital, para poder decir que estas entidades, por lo menos en lo que va a ser el mercado estadounidense y las líneas de inversión americana, pues no van a poder operarlo, ¿no? Es un tema muy, muy serio, porque lo veíamos hace unas semanas cuando Estados Unidos comenta que el narcotráfico no es un delito financiero, sino es terrorismo. Automáticamente cuando Estados Unidos marca que el delito es por línea de terrorismo, automáticamente la aplicación de la ley es completamente diferente a la aplicación que se pudiera tener sobre otras líneas. Sí. El narcotráfico es terrorismo y a partir de ahí todo lo que se vea involucrado basta con el señalamiento estadounidense para que a partir de ahí desde Estados Unidos no solo se aplique la ley con muchísima fuerza, sino que además se aplique de manera diferente y directa en donde esa presunción de inocencia queda en un segundo plano y además es muy peligroso porque evidentemente pone en riesgo todo lo que es un sistema jurídico que, valga también un poquito el comentario, en México es complicado con todo lo que hemos vivido. Ahora, Javier, la contraparte, si Estados Unidos está detectando estas operaciones, está actuando contra estas instituciones o al menos las está investigando, si correríamos el riesgo de que esto se extienda todavía más, es decir, las acciones de Estados Unidos bajo este argumento de grupos terroristas, pero que lo haga en materia financiera, ¿por qué México no lo hace? ¿Por qué México no va por esos bolsillos, por esas cuentas bancarias? ¿Por qué México no va por esas operaciones extrañas? Y te lo pregunto de manera muy clara porque, a ver, Javier, lo hemos dicho en varias ocasiones, basta con que nos caiga un depósito extraordinario en nuestra cuenta donde llevamos nuestra nómina para que el Servicio de Administración Tributaria ya nos esté preguntando, oye, ¿y ese dinerito no me lo reportaste? ¿De dónde salió? Basta con que haya una situación anómala en una de nuestras cuentas o en una de nuestras transacciones para que ya nos estén observando. ¿Cómo es posible que las transacciones a los más altos niveles, donde pudiera haber cuestiones de crimen organizado, pasen desapercibidas? A ver, esta refinería que operaba en Estados Unidos y donde se detecta huachicol de México, Estados Unidos lo detecta por los movimientos financieros, no porque de pronto vaya una patrulla y se tope con la refinería, no, por movimientos financieros. México no pudo haberlos detectado. Claro que los puede detectar y además estamos hablando de una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ha colocado esos semáforos a los que yo creo que todos estamos expuestos y como bien decía Erika, cualquier movimiento, cualquier situación, pues somos sujetos a recibir ese correo, a recibir esa notificación, a recibir esa aclaración de la Secretaría de Hacienda. Es importante y además con áreas de oportunidad significativas, porque creo que también muchísimos, ese será otro tema, pero muchísimos usuarios reciben los correos de Hacienda comentando sobre declaraciones, supuestas faltas de pagos de ISR, sobre líneas anuales atrasadas, etcétera, etcétera, en donde el sistema pues refiere, una, que necesita una actualización importante y dos, que se están apretando de manera significativa los controles para poder, pues sobre todo, contribuir y conseguir desde la parte tributaria el mayor capital posible.
Pero también es importante encontrar lo que son las nuevas rutas, todo lo que van siendo los esquemas digitales hacia la formalización de cómo se está blanqueando el capital, y no solo blanqueando el capital. Es importante comentar que cuando se hace un lavado de dinero, cuando se hace un blanqueo de capital, muchas instituciones están formalmente constituidas, pagan formalmente sus impuestos, y ese no es el grave problema. Es decir, la administración es simplemente muy marcada hacia la utilidad, porque lo único que hace es el blanqueo del dinero, y el pago de lo que son impuestos o el pago o la exposición de esos impuestos pues no representa ninguna situación anómala para lo que podría ser Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a ese lavado. Evidentemente esto cuando se hacen en operaciones a la parte de efectivo, cuando las operaciones se hacen de una manera en las que el ingreso del capital no está tan bien determinado como podrían ser en otras industrias. Lo que pasa es que hay otras industrias donde el capital debería estar perfectamente formalizado y apenas vamos viendo esas observaciones. Creo que es muy importante entender cómo, independientemente de estos factores, Estados Unidos está dando una lección, sí, claro, una lección importante, claro, en donde cortar el dinero del narcotráfico es cortarles el oxígeno, y esto se sabe perfectamente cómo desde el gobierno, a partir de ahí, todos estos cárteles, los sicarios, las armas, los sobornos de funcionarios, las lavadas de imagen, etcétera, etcétera, requieren de un capital que si automáticamente se congela, pues a partir de ahí baja o para la actividad criminal. Es importante lo que está haciendo Estados Unidos, y también hay que decirlo, Erika, es un factor también muy electorero, es un factor muy político, porque sabemos que Trump va a dar ahorita lo que va a ser el informe, Trump va a dar lo que son los avances, y ante sus promesas hacia la lucha del narcotráfico, hacia esa intensidad que también tiene el territorio mexicano, bueno, pues también va a querer dar esos resultados, en donde por lo pronto ya congeló operación en todo lo que son 3 entidades mexicanas, y que a partir de ahí pues empieza a dar excelentes referencias a lo que es un plan de acción que, repito, no está marcado sobre crimen financiero, sino sobre terrorismo, que cambia totalmente las reglas del juego. Javier, pues yo te agradezco mucho que nos permitas conocer el análisis que haces al respecto, y bueno, pues me parece que lo más importante con lo que nos tenemos que quedar esta mañana es que el combate a la inseguridad, a la delincuencia, no solo se da a través de los disparos y a través de este tipo de estrategias, sino que en aquel sexenio en donde decían que abrazos y no balazos, la estrategia pudo haber sido congelación de cuentas, vamos por los recursos económicos y no por los balazos, y hubiéramos tenido un mejor resultado. Te agradezco como siempre. No, hombre, al contrario, Erika, y creo que lo dices muy bien, ¿no? A la hora de hablar de drogas, hablar de todo lo que se está peleando, pues hay que hablar también de una guerra financiera, claro, en donde jugamos con diferentes reglas, y como bien comentas, ojalá que cambien un poquito los procesos. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias, Javier Rueda, economista.